Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos eh, a ver el tema número 2 de esta serie que iniciamos la semana pasada, que se llama Un Mejor Camino y que va enfocada, ¿verdad?, a que revisemos lo que son los dones espirituales, pero los dones del espíritu. Pero antes que entremos ya en materia propiamente, vamos a orar. Entonces acompáñenme, por favor. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que nos regalas, que nos permites estar en tu presencia, que nos permites estar delante de ti por este medio. Muchas gracias, Señor. Gracias por quienes han tenido a bien conectarse en este momento y que podemos estar, Señor, juntos en un mismo sentir, en un mismo corazón. En primer lugar, dándote gracias, exaltándote, pero también deseando que hables a nuestro corazón, también deseando que tú nos enseñes, también deseando, Señor, que tú nos muestres ese camino mejor que es la vida en ti, Señor, que nos puedas enseñar, que nos puedas mostrar el camino que debemos de andar, Señor, porque es tan rico, hay tantas cosas y queremos tomarnos el tiempo necesario y que tú te tomes el tiempo necesario con nosotros, Señor, para que tú obtengas de nosotros, para que tú obtengas de nuestro corazón lo que a ti te agrada, para que tú obtengas desde nuestro corazón lo que a ti te exalta, lo que tú deseas para nosotros. Te damos las gracias y te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, el día de hoy vamos a ver el tema número 2 que se titula ¿Entender es importante? ¿Ustedes creen que es importante entender? Sí, ¿verdad? Es muy importante que entendamos de qué se tratan las cosas, ¿no? Y esencialmente de qué se tratan, pues en este caso los dones espirituales. Entonces, ah, esta serie la consideramos muy importante. Todas las series, yo quiero dejar en claro esto, todas las series, todos los temas son muy importantes, pero en particular yo lo considero esto muy importante por el momento que estamos pasando, porque para nosotros es muy obvio que el Señor nos está llevando a una etapa como congregación en donde Él desea levantar servidores fieles, en donde Él desea levantar servidores entendidos en diversas áreas de servicio, ¿no? Y esto no solamente tiene que ver con la operación en una congregación o lo que se opera en una congregación, que créanme que es muchísimo, uh, pero también el hecho de poder entender esa responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes de cara a la congregación, pero también de cara a la sociedad, también de cara a los de afuera. Hay una edificación que va hacia adentro, hay labores, hay funciones que van hacia adentro de la iglesia, pero hay otras que van hacia afuera de parte de la iglesia. Entonces, el que podamos entender y tener una visión clara de todo esto es esencial, ¿verdad? Entonces, pues hay mucho camino que cubrir el día de hoy, ¿verdad? Hay mucho camino que recorrer, a ver hasta dónde llegamos. La idea es que podamos ver desde el versículo 1 hasta el versículo 7 de primera a Corintios 12, que vamos a empezar ahí. Recordarán que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la esencia, de la naturaleza del amor, ¿verdad? Porque esa es la base, ese es el fundamento, decíamos, de todas las acciones y de todas las actitudes que agradan a Dios, ¿sí? Es decir, el amor es eso que vincula, es eso que le da forma, pero que le da vida, que conforma nuestros pensamientos, nuestras motivaciones y nuestras acciones, ¿verdad? Veíamos que podemos hacer muchas cosas, que podemos ser impresionantemente altruistas, que podemos dar incluso nuestras vidas hasta el martirio, pero que si no tenemos amor, pues que de nada sirve, ¿no? Entonces nos deja ver cómo es o tenemos o no tenemos. Entonces ya hablamos un poquito sobre eso y en su momento vamos a regresar ahí a ese, porque
Vimos una primera parte del capítulo 13, pero vamos a tener la necesidad de regresar ahí para contrastarlo con los dones, ¿sí? Es decir, ese camino del amor para contrastarlo con los dones, ¿verdad? En sí mismos, pero ya que hayamos visto más acerca de los dones. Entonces, era primario, era esencial entender, tener claridad con respecto a la naturaleza del amor, ¿verdad? Antes que otras cosas, ¿no? Entonces, pues muy bien, el día de hoy vamos repito, a ver la importancia de entender y por qué es más que necesario que la iglesia sea expuesta a estas enseñanzas. Aquí hay un objetivo en este tema, o sea, es que podamos ver cómo los dones espirituales o que los dones del Espíritu Santo son pues indispensables para que las funciones que le han sido encomendadas a la iglesia siempre se realicen bajo el orden del Señor, bajo el orden que el Señor establece en los ministerios, porque una cosa son dones y otra cosa son ministerios, ¿sí? Voy a estar insistiendo sobre esto. Veremos que los dones son habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo da y que los ministerios son regalos de Cristo para la iglesia, y estos regalos de Cristo o los ministerios no son habilidades, los ministerios son personas, ¿sí? Entonces los dones siempre van a operar bajo personas. Y esto es muy importante, ¿sí? Y bajo el orden que precisamente el Señor establece, porque voy a estar insistiendo en esto, voy a estar recordando, y aquí es donde les decía que importante es que amarremos esto que estamos viendo aquí y ahorita lo que hemos estado viendo los miércoles, por ejemplo, con respecto al Espíritu Santo, y veíamos el miércoles pasado que una de las obras fundamentales del Espíritu Santo desde un inicio en la creación, ¿verdad? Y está desde Génesis 1-2, es precisamente ordenar, traer un orden. Y esto es importante, ¿sí? Esto es importante, esto es indispensable. Entonces, los pasajes básicos que vamos a estar estudiando a lo largo de esta serie, se los voy a mencionar de una vez, no les voy a dar un bosquejo en este momento, pero les voy a mencionar los pasajes para que ustedes se vayan adelantando y estén orando por eso, los estén leyendo y que sepan que vamos a estar girando alrededor de eso. Eso nos va a ayudar a avanzar muchísimo, ¿sí? Es decir, no se esperen nada más hasta el día de la reunión para ver cuáles son los pasajes que vamos a ver. Se los voy a dar de una vez para que ustedes ya vayan trabajando en ellos, para que ya vayan viéndolos en otra versión, que vayan sacando sus notas, que vayan formulando todo esto, para que a la hora de que nosotros podamos vertir todo esto, pues también el Señor tenga de dónde echar mano, ¿verdad? Para hablar a nuestro corazón y para traer a nuestro entendimiento cosas, traer iluminación a nuestro entendimiento. Entonces, a lo largo de esta serie vamos a estar viendo de primera a los Corintios, desde el capítulo 12, es decir, desde el versículo 1 hasta el versículo 40 del capítulo 14. Vamos a ver 12, 13, 14, primera a los Corintios. Pero también vamos a ver Efesios 4, esencialmente del versículo 11 hasta el 16. Vamos a ver otros, pero esos son claves. Vamos a estar viendo también Romanos capítulo 12 del versículo 3 al 8. ¿Okay? Vamos a estar viendo más versículos, más textos, pero se los repito. Primera a los Corintios capítulo 12 del versículo 1 hasta el versículo 40 del capítulo 14. Efesios 4 del 11 al 16 y Romanos 12 del 3 al 8. Entonces, el tema que estaremos viendo ha sido históricamente controversial, ¿sí? Es decir, los dones los dones del Espíritu han estado rodeados de controversia. No siempre fue así, pero ha sido controversial, la verdad, ¿verdad? Entonces es de vital importancia entenderlo, pues con la mayor claridad posible. Por eso necesitamos adentrarnos un poquito y poner algunos contextos históricos
para interpretar lo más fielmente posible los textos que vamos a estar estudiando, las cosas que vamos a estar viendo. Por lo que, pues sí es cierto que no vamos a ver un estudio, ¿verdad? No vamos a ver un estudio profundo a la iglesia de los Corintios, ¿verdad? No vamos a ver un estudio profundo de eclesiología, pero vamos a tocar algunos aspectos a lo largo de la serie. Sí vamos a ver cosas muy específicas, problemática muy específica, situaciones muy específicas que se tenían, lo cual llevó al apóstol Pablo, que lo inspiró el Espíritu Santo, pues para poder precisamente plasmar, escribir, transmitirnos a la iglesia eso que está, que ahora nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, el problema más serio en la iglesia en Corinto, fíjense bien lo que voy a decir, el problema más serio, tenía muchas complicaciones, tenía muchos problemas. Y cuando decimos en Corinto, no nos estábamos refiriendo nada más a una congregación, es a la iglesia de la ciudad, ¿sí? Cuando se hablaba la iglesia en Corinto, pues la iglesia en Corinto es una, con muchas congregaciones o con muchas iglesias locales, ¿sí? Porque no habían mega iglesias, pero la iglesia de Cristo es una. Entonces es algo que tenemos que entender, ¿verdad? Y cada iglesia local pues tiene sus situaciones, tiene sus complicaciones, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Porque está formada con un grupo de gente muy distinto, de una congregación a otra, tiene características muy distintas, aún dentro de la misma ciudad. Pero tenemos que entender que la iglesia de Cristo es una. Entonces, el problema más serio en la iglesia de Corinto era la mundanalidad. Fíjense, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Sí? Pero el principal problema era la mundanalidad. Es decir, había muy poco o casi nulo interés de desligarse de la cultura que los rodeaba. Esto es muy importante entender, ¿sí? Porque evidentemente como seres humanos vivimos en una sociedad. Cuando decimos cultura, no me estoy refiriendo, y se los he comentado en otras ocasiones, pero cuando decimos cultura, no me estoy refiriendo a la comida, a la música, a los bailables regionales que se tienen, y no es eso. Cultura nos estamos refiriendo a los valores centrales, a los valores esenciales que tienen que ver con costumbres, que tienen que ver con tradiciones, que tienen que ver con la moralidad de una sociedad, de una nación, ¿sí? Pero de una sociedad en particular. Cada sociedad tiene una cierta cultura, tiene unos ciertos valores. Déjenme ponerlo así, nosotros los hispanoamericanos hay una cultura en nuestras naciones, en nuestros países católico, romana, muy arraigada de muchos siglos, ¿no? De 5 siglos ahí, y que es contrarreforma, es decir, que vamos a llamarlo así, que se dividió en dos cosas, ¿no? Que tiene mucho que ver con toda la mentalidad, con toda los valores católicos romanos, ¿sí me explico? Que se establecieron y que se filtraron a todos los aspectos de la sociedad. Menciono algo, por ejemplo, una diferencia de una cultura que se desprende de la reforma a una cultura que se desprende de la contrarreforma. Una cultura que se desprendió, por ejemplo, de la reforma, que era regresar a las escrituras, ver qué es lo que la Biblia dice, ¿sí? La cultura de la reforma es, por ejemplo, un valor esencial, y esto yo creo que lo van a entender muy bien, lo vamos a poder ubicar, pero es precisamente la supremacía de la ley. Es decir, no hay nadie que esté por encima de la ley. Ni aún el rey, ni aún la reina está por encima de la ley. ¿Sí? Eso es un valor de la reforma.
Ese es un valor que fue extraído de las Escrituras. Es decir, la autoridad por encima de todo siempre es Dios y no hay ninguna institución humana que esté por encima de la ley. Por eso, pongo un ejemplo a un ministro. ¿Se acuerdan de Dominic? Es un ejemplo, ¿no? A un ministro británico tuvo que renunciar porque en tiempos de pandemia, ¿verdad? Donde hay un lockdown, un full lockdown, pues él sale a visitar a sus papás cuando todos los demás están encerraditos en su casa. Y le metieron presión porque la ley era esa. ¿Me explico? Y lo dejó. Han habido ministros que han tenido que dimitir, que han tenido que renunciar porque utilizaron la tarjeta de crédito de la nación, ¿sí? Vamos a llamarlo así, para comprar cosas personales. Y no eran cantidades grandes, ¿sí? Entonces, ese es un valor de la reforma. Nadie está por encima de la ley. Pero un valor de la contrarreforma, y esto es algo muy... pues muy hispanoamericano, ¿sí? Porque es muy católico romano, es de que hay instituciones que están por encima de la ley. Es decir, ¿quién los juzga? ¿Quién juzga a los políticos? Yo no sé en las distintas naciones, pero aquí en México, o en México hay algo que los diputados y todo esto tienen que se llama fuero. Es decir, ellos pueden cometer un delito y no van a la cárcel. Dígame, ¿cuántos presidentes han enjuiciado por ladrones? ¿Cuántos ministros los han obligado a renunciar porque han saqueado las arcas? ¿Porque han hecho, porque han deshecho, porque han mentido, porque han abiertamente? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque dentro de la cultura católico-romana que se tiene y que se ha filtrado en todas las cosas, mentir no es tan grave, es un pecado, le llaman venial, ¿verdad? Entonces no es tan grave porque pues, todos echamos mentiras, hombre, aunque sean mentiritas blancas, mentiras piadosas. ¿Lo ven? Y eso es contrario a lo que Dios establece. Entonces todas esas cosas se van forjando y van formando los valores de una sociedad. Bueno, en el caso de Corinto, de la iglesia en Corinto, había muy poco interés de desligarse de la cultura que los rodeaba. Había muchas mezclas, ¿sí? Estaban impregnados del paganismo, habían toda clase de excesos, ¿verdad? Habían muchos de los creyentes, al menos creyentes nominales. Un creyente nominal es ese que dice, pues yo creo que creo, yo soy cristiano, pero no viven como cristianos, están de acuerdo con algunas cosas, pero realmente no ha habido una convicción de pecado, no han venido al arrepentimiento, no ha habido una conversión genuina, verdadera, no hay fruto. ¿Me explico? Y hay otros genuinos, hay otros de a de veras, y lamentablemente en una congregación a veces está revueltito el asunto. La iglesia es una. La iglesia está formada por creyentes verdaderos, por redimidos, lavados por la sangre de Cristo. Por eso la iglesia es una. Pero una congregación local, déjenme regreso. La iglesia está conformada solamente por redimidos. Si alguien no ha sido redimido, si alguien no ha sido perdonado, si alguien no ha nacido de nuevo, no es parte de la iglesia de Cristo, aunque asista a una congregación local. ¿Sí? En una congregación local, bueno, pues hay gente que es creyente verdaderamente y hay otros que están en ese proceso, hay otros que Dios está tratando con ellos, hay otros que les entra por aquí, les sale por allá, y hay otros porque pues si no voy, no sé, no voy a obtener tal cosa, o a ver si esto, o porque me gusta, o pueden ser muchas cosas, pero no han sido redimidos aún, no han rendido su vida a Cristo, no han rendido su voluntad a Cristo, no han reconocido su condición de enemistad delante de Dios y que solamente puede ser reconciliado con Dios mediante la cruz de Cristo. Entonces, yo espero que eso ya haya quedado claro, pero había una cultura en donde no mucho de la gente que estaba dentro de la iglesia de Corinto no se desligaba de esas cosas. Y estoy seguro, escuchen bien, estoy seguro que hoy en día es mucho peor.
O sea, la iglesia en Corinto estaba tremendo. Vamos a ver algunos aspectos de la cultura, de la religión, de las religiones que habían y el por qué. Pero, escuchen bien, los excesos que tenían, ¿sí? Pero históricamente uno veía la iglesia de Corinto y decía, bueno, eso se escandaliza uno de la iglesia en Corinto. Sin embargo, lo que vemos ahorita, mis amados, el tiempo que estamos viviendo ahorita, Corinto era un jardín de niños, ¿sí? O sea, había nada que ver con lo que hay ahorita, con toda la cultura de muerte, con toda la cultura ay, tan espantoso que hay. Pero bueno, ya entraremos ahí. Entonces, pues tenían ellos dificultades en apartarse de sus caminos antiguos. Luego andaban así como que en el scooter, ¿verdad? Como que en el skateboard, con un pie arriba y el otro abajo, ¿verdad? Un pie en el mundo y otro acá. Y entonces de repente así como para agarrar impulso, ¿verdad? Y luego ya estoy muy cristianito y otra vez al mundo, ¿ya? Y ahí tenían ese problema. Entonces el designio principal de la primera carta a los Corintios es precisamente, pónganme atención en esto, porque será precisamente corregir la conducta que tenían, que emanaba de creencias equivocadas que tenían. Por eso es muy importante entender, es muy importante que nosotros entendamos en qué creemos, que podamos explicar nuestra fe. Y este es el tema, entender es importante. Porque yo puedo creer algo y creerlo y abrazarlo, pero con todo mi corazón, ¿verdad? Pero, ¿y si esa creencia es equivocada? ¿Y si esa creencia no está bien fundamentada? Todo eso va a desembocar en acciones muy equivocadas, muy ajenas, incluso muy aberrantes delante de Dios. Eso se ve. No es en vano el montón de sectas que hay, tantas cosas y porquerías y cochinadas que vemos ahí, que dicen en nombre de Dios, que hacen en nombre de Dios y que mucha gente se las abraza y se la traga como dulce, ¿verdad? Pero que están muy equivocadas y no están fundamentadas en la verdad. Entonces, vean qué importante es esto, porque es imposible que la iglesia sea edificada de una manera fiel, de una manera sana, de una manera eficaz, a no ser que como creyentes entendamos, ¿verdad? Y ejercitemos los dones espirituales. Vean qué importante es esto. Vean qué importante es esto. Entonces, yo quiero enfatizar que los dones espirituales están, y lo voy a estar, no sé si enfatizando en cada tema, pero los dones espirituales están ligados directamente a la edificación de la iglesia, con el orden de la iglesia, con priorizar, es decir, establecer prioridades de una manera correcta, que no puede, repito, haber la edificación deseada, la edificación correcta, si se hace en un desorden, ¿sí? Entonces, acuérdense, una función principal del Espíritu Santo es traer orden. Pues bien, vengan por favor conmigo a los Corintios, ahí al capítulo 12, y vamos a ver el versículo 1, y ahí nos vamos a detener en el versículo 1 primero. Primera a los Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 1. Leo el versículo 1. Dice, en cuanto a los dones espirituales, o sea, les venía hablando de un tema, les venía hablando de la cena del Señor, venía tratando distintos temas, y cuando llega aquí, hay un cambio de tema, por eso dice, en cuanto a los dones espirituales, dice, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. No quiero que sean ignorantes, ¿sí? La ignorancia con respecto a los dones espirituales o los dones que pertenecen al Espíritu, porque esto se refiere a los dones espirituales o los dones que pertenecen al Espíritu, que el Espíritu Santo da, que Él es el que los controla, no nosotros.
No somos nosotros los que les decimos, yo quiero este don. Ah, sí, y yo creo y otros casi los venden, ¿no? Pues usted pacte con tanto y así, ¿verdad? ¿Y cuántos quieren recibir esto? ¿Y cuántos? Ah, noche de impartición, ahorita vamos a repartir don. Eso es una aberración, porque los dones le pertenecen al Espíritu Santo y Él los da, como lo veremos, a cada uno como Él quiere. No como nosotros pedimos, sino como Él quiere. Eso es muy importante que lo tengamos en claro, ¿sí? Entonces, repito, ignorar con respecto a los dones espirituales, a los dones que pertenecen al Espíritu, es muy peligroso porque conduce al desorden, ¿sí? Conduce a la carnalidad, conduce a la idolatría. Ahorita lo vamos a ver. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Ignorar con respecto a los dones del Espíritu o con respecto a los dones del Espíritu conduce al desorden, a la carnalidad, a la idolatría, a la mundanalidad. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, siempre cuando se ignora respecto a los dones, cuando no se entienden los dones, cuando no se entiende el uso, cuando no se entiende el por qué y para qué son, siempre se va a correr el riesgo de imitar. Siempre se va a correr el riesgo de importar prácticas que no se originan en el Espíritu, por lo que no tienen nada que ver con la edificación de la iglesia. Y por eso vemos luego que se andan haciendo cosas dentro de las iglesias locales que no tienen absolutamente nada que ver con la iglesia. ¿Sí? Y les voy a poner un ejemplo. De repente empiezan a hacer un evento, ¿verdad? Para jóvenes, para que todos se ambienten y en donde están las condiciones que parece un antro y que hay y tienen sus incluso, bueno, esto ha ocurrido allá en México, ¿sí? Pero que tienen sus concursos de pijamas, ¿sí? Reunión de jóvenes, concursos de pijamas. Y llega la muchachita, ¿verdad? Y salen, pues no llegan con las pijamas esas de franelas de acá hasta acá y no, llegan con sus baby dolls y todos ahí, gloria a Dios, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Tenemos libertad, sí, no somos como aquellos religiosos que... Y se dan unos excesos, ¿sí? Y se dan unas cosas espantosas que no tienen absolutamente nada que ver con la iglesia, que no tienen absolutamente nada que ver con Cristo, ¿sí? Pero están importando, están trayendo cosas del mundo a la iglesia. Entonces, por eso es importante entenderlos, porque se imitan cosas, ¿sí? No sé, miren, de esto podría, solamente de imitación o de importar prácticas a la iglesia, podríamos tener una serie, ¿verdad? Hay mucho sobre eso, pero vamos a enfocarnos en la palabra. Vamos a ver primero lo real, lo verdadero, para que podamos detectar lo que no es. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, los dones espirituales, ¿qué son? ¿Qué es un don espiritual? ¿Sí? Pues son capacidades, son aptitudes divinas para ejercer el ministerio que el Espíritu Santo da de una manera soberana a cada creyente, ¿verdad? Pero es a cada creyente, a cada uno. Por eso dice, vamos a estarlo viendo, a cada uno en particular. Yo soy creyente, el Señor nos da. A cada uno. Ah, no, pero es que a mí no me dio lo que yo quería, lo que le dio a aquel. Sorry, no es así. Él le da a cada uno como Él quiere para bendecir, para edificar a su iglesia. Entonces, los dones están bajo el control del Espíritu Santo y son solamente para ser usados para la edificación de la iglesia, para la gloria de Cristo. ¿Está bien? Por eso la insistencia de Pablo con respecto a no quiero que ignoren, no quiero que sean ignorantes acerca de los dones espirituales. Les quiero hablar, les quiero explicar con respecto a los dones porque están ustedes bien tremendos, andan por ahí haciendo cuanta cosa, ¿verdad? Y no tienen nada que ver con la iglesia. No, eso no es así. Entonces no quiero que ignoren, no quiero que sean ignorantes con respecto a eso, porque están ocasionando no solamente problemas entre ustedes, pero aún confusión para con los de afuera. O sea, los de afuera los ven y dicen, estos locos, estos ¿quiénes son? ¿Estos qué hacen?
Esto es una locura, no tiene sentido, esto es un desorden. ¿Me están siguiendo? Y yo creo que muy bien eso puede pensar mucha gente cuando pasa, pues ahorita no, ¿verdad? Pero cuando pasa por ahí alguna iglesia y que lo que hemos dicho, ¿no? Luego se asoma y hay gente que anda haciendo cosas ahí, algunos de repente, digo, yo he estado en reuniones, ¿verdad? En donde se ponen a hacer como animales, por ejemplo, ¿sí? En donde están, no, ahorita yo recibí un espíritu de león, y ahí ves a un par de tontos que andan ahí como leones, ¿verdad? Y otros que andan acá, es que yo soy una águila, ¿verdad? Y eres un buitre, ¿verdad? O eres un cuervo, yo no sé qué sea, ¿no? Está re feo. Este, pero, pero andan haciendo, o otros andan sentados, se sientan en el piso y están agugudada, ¿verdad? Es que somos bebés. Y cada cosa que dices, qué espanto, ¿qué es esto? Pero dicen, es del espíritu, esto es una corriente del espíritu que ustedes religiosos no entienden. Oye, pero la escritura, no, la escritura la letra mata, pero el amor edifica. No, la letra mata la ignorancia. ¿Sí? Y no es eso a lo que se refiere además. Pero eso ya iremos para allá en su momento. Entonces, siempre se debe de distinguir, deben de distinguirse los dones porque sigue siendo imperativo no confundir los dones del Espíritu con experiencias místicas. Luego se piensa eso, que los dones espirituales es algo místico. Y escuchen bien, ahí en la iglesia, en Corinto, la iglesia de los Corintios revolvían, confundían muchas de estas experiencias místicas que venían del paganismo, que se conocían como éxtasis, con dones espirituales. Y decían, no, esto es del Espíritu Santo. Pero ellos venían del paganismo. Porque en el éxtasis se difundían, ¿verdad? Que era una fusión. Cuando entramos en éxtasis, nos fundimos. Tenemos una comunión sobrenatural con alguna deidad, con los dioses, tenemos comunión con ellos, ¿verdad? Y pues ahí practicaban todo el tema de la contemplación, visualización, obviamente después de algunos ritos con toda clase de excesos, ¿no? Y ya se ponían bien marihuanos algunos ahí, ¿verdad? Comían hongos y comían quién sabe cuántas cosas, se ponían unas hasta atrás, terminaban, ¿verdad? O sea, ahogados de borrachos y en excesos y todo, pero decían, no, es que nos estamos conectando con nuestros dioses, estamos teniendo comunión con ellos y vienen a Cristo y de repente andan con el mismo rollo y era un desorden. Sí, por eso no es casualidad, escuchen bien, por eso no es casualidad que toca el punto de los dones espirituales inmediatamente después de instruir y de corregir con respecto a la cena del Señor. Ustedes tendrían que leer y tendríamos que ver desde el capítulo 11 cómo empieza a tratar cosas muy fuertes con respecto a la cena del Señor. ¿Sí? Que es una de las primeras cosas que vamos a hacer en cuanto ya podamos reiniciar las reuniones presenciales, la participación de la cena del Señor. ¿Sí? Y vamos a estar evidentemente enseñando con respecto a esto, pero esto es muy importante, repito, no es casualidad, porque ellos, la idea que tenían de los dones del Espíritu había degenerado, estaba muy ajena a lo que la realidad es. Entonces, pues como consecuencia natural, aquellos dones que eran más honrados, vamos a llamarlo así, tenía que ver con cosas muy vistosas, tenía que ver con cosas que llamaran la atención, porque ellos, los corintios, al menos un grupo muy importante en Corinto, ligaba, escuchen bien, es decir, asociaba los dones del Espíritu con grandeza personal. ¿Qué espiritual eres? ¿Qué espiritual eres? Y yo estoy seguro que algunos de los que estamos ahorita aquí reunidos nos ha tocado ver, a lo mejor algunos practicamos eso,
pero de llegar llegar al culto, llegar a la reunión, ¿verdad? Y antes de que empezara, llegar al frente y empezar, y su hija la de la vaquita blanca, ¿verdad? Y oh, Rabashaka, saca la matraca, ¿verdad? Y empezar acá y empezaban acá con cosas tembladeras y otros los hermanos estaban acá y 2, 3 hermanitos, ay, qué espiritual es. Y ya se regresaba, pero salía y era un tremendo chismoso, y de ahí para arriba, y de ahí lo que le sigue, ¿sí? Pero qué espiritual. No, el hermano es muy espiritual y con muchas prácticas que no tienen absolutamente nada que ver, pero es la forma en que lo ligaban, pues. Entonces, entre estas cosas muy vistosas estaba el don de lenguas, ¿sí? Y tenía una preeminencia, es decir, lo ponían por encima de todos los demás, lo ponían por encima de esto porque lo consideraban como, pues en sí mismo, como la máxima expresión de una nueva vida espiritual. ¿Hablas en lenguas? Oh, sí. Oh, no, tú tienes... Y ahorita se escucha esto. No hablas en lenguas, es porque no tienes el Espíritu Santo. Hablar en lenguas es la evidencia inequívoca que el Espíritu Santo habita en ti. Escuchen bien, no es cierto. Ese es un error de interpretación. ¿Sí? El don de lenguas. Y es que nosotros, esto ya los que ya estuvimos ahí en el cafecito, ¿verdad? Que empezamos a ver hechos, ya hemos hablado abundantemente de esto, pero dicen, es que ahí en Pentecostés, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo vino, todos hablaron en lenguas. Entonces, esa es la evidencia del Espíritu Santo. O sea, de que el Espíritu Santo está en nosotros. Escuchen bien, eso es confundir la gimnasia con la magnesia. ¿Sí? Cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos que hablaron en lenguas, no era el don de lenguas. Es que es el don. El apóstol Pedro dijo que sus hijos y que recibirían el don. No se estaba refiriendo al Espíritu Santo, no se estaba refiriendo a las lenguas, perdón, se estaba refiriendo al Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo mismo como un regalo, ¿sí? Como un honor, como algo con lo que el Padre y el Hijo nos honran, con el Espíritu Santo morando en nosotros, no con hablar en lenguas. Hablar en lenguas, escuchen bien, ahí en Pentecostés no era el don de lenguas, ahí las lenguas no era don, ahí las lenguas era una señal, no un don. Aquí trata las lenguas como algo muy distinto, como el don de lenguas, ¿sí? Entonces el punto es de que por un mal entendimiento con respecto por ignorar, por no entender correctamente, entonces dicen, es que es la evidencia, si no hablas en lenguas es porque no tienes el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren hablar en lenguas? Todos. Oye, pero es un don y la Escritura dice, ¿verdad? Que el Espíritu Santo da y que Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. ¿Está bien? Yo voy a estar insistiendo, no hemos llegado a ese versículo, no hemos llegado al versículo 11 todavía, estamos en el 1, ¿verdad? Pero tengo que estarlo adelantando y por eso les pasé cuáles son los textos que vamos a estar viendo, cuáles son los pasajes que vamos a estar viendo. Entonces, hay sectores en la iglesia hoy en día con esa misma idea, que lo máximo en un culto, ¿verdad? O sea, un culto estuvo súper bendecido si estamos todos y todos estamos hablando en lenguas y se pone acá y uno cae y entra en bendición, ¿verdad? Y ahí ahí estaba el hermano, ¿verdad? Porque había una campaña y no había piso, todo era de tierra y estaba acá y estaba en bendición y se levantó todo enlodado la hermana acá con el rímel escurrido así llena de tierra, las greñas entre la boca y ay, pero qué bendecida está. Y un desorden. Salúdenme, ¿cuántos han visto eso? A ver, salúdenme. Y dicen aleluya acá y la hermana echa un lodo, ¿verdad? Entre lágrimas, mocos y sudor y de todo. Pero súper bendecido. Y porque todos estaban, ay, Dios de mi vida. Dices, ¿y eso qué?
Un desorden, mis amados, porque se les da una supremacía a ciertos dones y eso abre la puerta al desorden, a la carnalidad e incluso a la idolatría. Entonces, repito, hay sectores en la iglesia hoy en día que están así y la mayoría de los dones, ¿verdad? Todo lo que menciona el apóstol Pablo en el capítulo 12 era como que, bueno, sí, hay estas otras cosas, pero esto es lo que distingue una vida espiritual, que hablen en lenguas, y se falsifica. Vamos a hablar mucho más de eso, ¿eh? Ahorita nomás estoy poniendo una base. Entonces se enfatizaba, repito, de una manera desproporcionada el hecho de hablar en lenguas, ¿verdad? Y el interés, pues parecía estar centrado en eso, en que se vieran cosas, pues muy, para impresionar el sensacionalismo, ¿verdad? Y desde ahí poder manipular, y esto se ve un montón. Entonces, toda esa función santificadora, esa función de guianza del Espíritu Santo, pues la habían pasado a otro término. Oye, pero los dones, y ahí están las herramientas que el Espíritu Santo nos está dando precisamente para santificarnos, porque acuérdense, el Espíritu Santo se llama Espíritu Santo, su título es Espíritu Santo, no solamente porque es santo, porque es igualmente santo el Padre y es igualmente santo el Hijo. Espíritu Santo es porque es el que santifica. ¿Ok? Y esa función santificadora, esa función de guianza, pues la pasaron a otro lado, ¿verdad? Pero vamos a darle duro aquí. Entonces se pensaba con respecto al Espíritu Santo como no como el que obraba en gracia, no como el que operaba la gracia de Dios para nosotros, sino simplemente el que da dones o carismas, ¿sí? Charismas o charismatas, ¿no? Esa es la palabra en griego, charis, esa es la raíz, ¿no? Donde vienen dones de gracia, pero se quedaban nada más con los dones y la gracia pues la hacían a un lado en otro sentido. Entonces tenían ellos, pónganme atención, ellos los efectos, ¿verdad? La condición que le atribuían es que decían, es que es el espíritu de poder y no el espíritu de santidad. Poder, no santidad. Ahora el Espíritu Santo nos da poder absolutamente, completamente. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿Vamos bien? Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque luego se dice, ¿y cómo estuvo la reunión? ¡Oh, poderosa! Sí, ¿por qué estuvo poderosa? Pues saliste transformado. No, porque todos lloramos. Oh, se sentía la presencia de poder, ¿verdad? ¿Y qué es eso de la presencia de poder? ¿Qué se sentía de la presencia de poder? Yo no estoy diciendo que no se sienta, porque sí se siente. O sea, hay cosas que a cuántos luego se les desacomodan cosas cuando tú sabes que Dios está ahí, pero es porque evidentemente dices, Él está aquí y estás tú sensible a eso, porque estás dispuesto a que Él obre en ti y Él empieza a obrar en ti y empiezan a haber cambios en ti y te mueve y nos hace ver luego lo feos que somos, lo egoístas que somos, lo duros que somos y nos quebranta. Y nos deja ver cómo somos y nos deja ver lo bueno, lo precioso, lo maravilloso que Él es y nos quebranta y nos dobla porque decimos, ¿cómo es posible que me sigas amando? ¿Cuántos se identifican con esa experiencia o nomás yo? Y por supuesto que nos dobla y por supuesto que nos parte, ¿verdad? Pero eso, yo puedo estar quebrado y puedo estar doblado y el que está a un lado mío va a estar ahí, está con algún jueguito. ¿Sí me explico? Entonces, no es como que entras, pero no, todos estábamos en un éxtasis. Porque es lo que se entendía y ha venido una idea muy equivocada a lo largo de mucho tiempo. No sé si me estoy dando a entender con esto.
Pero yo creo que ahorita de entrada estamos poniendo una base y estamos dando un pantallazo que nos permite ver muchas cosas que incluso nosotros experimentamos, muchas cosas que incluso vemos en internet, que no las invento, están ahí y yo no las grabé. ¿Me explico? Yo no las inventé, simplemente ahí están. Y porque son esos excesos que se dan. Entonces, de este modo, los dones del Espíritu Santo llegaron a significar, por una mentalidad común que había, no en el poder de creer, no en el poder de esperar, no en el poder de amar, de servir, de edificar, de caminar en santidad, sino en el poder de hablar estáticamente, es decir, en éxtasis, ¿sí? Y realizar cosas sensacionales, no cómo vives, no se asocia en cómo vives, sino en qué es lo que haces en una determinada reunión. ¿Qué tan místico te ves? ¿Sí? Y eso lamentablemente ahí está. Y repito, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Okay? Versículo 2. ¿Vamos bien hasta aquí, mis amados? ¿Vamos aprendiendo algo? A ver, salúdenme los que están aprendiendo algo. Ok. Versículo 2. Sabéis que cuando erais paganos, ¿verdad? Reina Valera lo traduce como gentiles, y aquí paganos, pues es ajenos a la vida de Dios, incluso enemigos de Dios, por naturaleza. Dice, sabéis, ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. ¿Hacia dónde llevaba? ¿Hacia dónde se arrastra en el paganismo? Hacia los ídolos mudos. La Nueva Traducción Viviente se lee así. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Esa es una traducción dinámica, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente es muy buena. Entonces, escuchen bien, voy a hacer una pregunta. ¿A dónde llevan entonces esas prácticas espirituales extrabíblicas? Es decir, que no están en la Biblia, ¿sí? Que no son lo que Dios demanda, es que esta es mi experiencia personal. Y yo estoy teniendo una experiencia personal. Sí, pero contrástala con la verdad. Contrasta tu experiencia con la verdad. Es decir, tu experiencia, eso no establece que algo es verdadero. Es la palabra de Dios la que establece lo que es verdad y lo que no. Es la palabra de Dios lo que establece si esa experiencia que yo tuve es verdadera o es una imitación o es una falsificación o es una importación del mundo. No, es que yo hice esto. Y acá, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Bueno, no, es que esto es por encima de otros. Esto es por encima de otras cosas. Y como hay algún que otro bruto que se ha atrevido a decir, no, lo que pasa es que el apóstol Pablo decía esto, pero porque nosotros tenemos ahora más revelación. ¿No? El apóstol Pablo no tenía la revelación que tenemos hoy en día. Ah, no. ¿Verdad? El hombre que más ha escrito, que más inspira, que más fue inspirado a escribir lo que nosotros tenemos ahora por Nuevo Testamento. me doy a entender. No, fíjate que seguramente tú, bruto, que ni leer sabes, tuviste más revelación y estás más inspirado por el Espíritu Santo. Y dicen esto, y hay muchos que dicen amén. Vean qué importante es entender. Entender es importante. Entonces, ¿a dónde conducen, repito, estas prácticas espirituales? Porque pues son espirituales, sí son espirituales. El asunto es, ¿y de qué espíritu son? Sí son espirituales, pero ¿de qué espíritu? Pues a la gloria de Cristo no lleva eso. A la edificación de la iglesia tampoco. Un montón de cosas, ¿verdad? Y luego el Espíritu, ya ven que luego el Espíritu Santo además es bien interesado, porque luego lo que anda inspirando y anda diciendo, ahora sí que vamos a levantar una ofrenda. Y el Espíritu Santo es bien interesado porque siempre está pide y pide dinero.
¿Lo alcanzan a ver? Siempre está el Espíritu Santo ahí empujando y haciendo cosas para la grandeza de la obra, que termina beneficiado el que lo anda predicando, ¿verdad? Y prospera el que lo predica y los demás nada. Entonces, tenemos que detenernos a ver todo esto, porque son cosas reales. ¿Verdad que se ubican que son cosas reales? O sea, que son cosas que vemos lamentablemente y que no es nuevo. Por eso entender es importante, mis amados. Por eso, qué importante, qué esencial. No quiero que ignoren con respecto a los dones del Espíritu, con respecto a los dones que pertenecen al Espíritu. No quiero que sean ignorantes. No, porque los van a llevar a la idolatría, los van a llevar al desorden, los van a llevar a la mundanalidad. ¿Sí? Entonces, cuando dice ustedes sabéis o ustedes saben, la palabra, déjenme regreso aquí, ustedes saben que, eso lo que nos está diciendo es de que ellos conocían muy bien la situación cuando eran paganos. Es decir, ustedes tienen perfectamente claro su vida en el paganismo, sus prácticas en el paganismo, las tienen aquí, ¿sí? Las tienen aquí las manejan. Y que en su estado de paganismo, precisamente, estaban conscientes que habían sido llevados a rendirle culto a ídolos mudos, ¿sí? Literalmente, cuando dice, ustedes eran arrastrados a rendir culto, o textualmente eran arrastrados hacia los ídolos mudos, ¿verdad? La idea que te dan esas palabras, esa frase, es que eras arrastrado como un prisionero, que eras llevado como un prisionero que ha sido condenado. Esas procesiones que hacían de prisioneros, ahorita no se ve así, pero antes habían procesiones de prisioneros. Es decir, había un grupo de prisioneros y no crean que se los llevaban en camellos último modelo, blindados, y se los llevaban caminando a través del desierto en muchos casos, ¿verdad? Sobre todo en la Palestina, pero se los llevaban caminando en muchos casos desnudos o semidesnudos con un que otro trapito por ahí, y eran caminar días y días y días y días hasta llegar sobre todo a los barcos en donde eran utilizados como remeros, muchos de ellos, y ahí morían, muchos de ellos morían en el camino, pero se refiere a esa procesión en donde ya no podían hacer nada, iban todos con una cadena, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo. Bueno, así los llevaban hacia los ídolos, no podían hacer nada, porque estaban atorados en eso, estaban prisioneros a eso. Entonces aquí lo que muestra a los paganos, no como hombres, fíjense en el paganismo, fíjense lo que está hablando. En el paganismo, no, lo que nos deja ver es de que los hombres no siguen libremente a sus dioses o a sus deidades porque intelectualmente lo hayan aprobado, sino es decir, porque sí estoy de acuerdo y todo, sino porque espiritualmente son prisioneros que no tienen una voluntad propia y que su entendimiento no ve, ¿sí? No, es decir, aun cuando lo están viendo, no lo ven. Y eso es típico del paganismo. Eso es típico del paganismo. Y lo que está diciendo ahí es, ustedes estaban así. Entonces, pónganme atención en esto que les voy a decir. Por favor, pónganme mucha atención, mis amados. Mucho cuidado a qué o a quién le rindes tu voluntad. Lo voy a repetir. Mucho cuidado a qué o a quién le rindes tu voluntad. Porque si no rindes tu voluntad a Dios, los efectos que habrán en tu vida eternamente serán devastadores. ¿Sí? Yo sé lo que les digo. Sé lo que les estoy diciendo. Pero si rendimos nuestra voluntad, no, pues yo no le rendí al santo ese o al demonio aquel. Yo no hago misas negras. ¿Sí me explico? Porque luego pensamos que todas esas cosas tienen que ver con misas negras, con satanismo y todo eso.
Y miren, voy a decir algo muy feo, pero hay gente que practica el satanismo que es más decente que muchos que se dicen cristianos. Hola, qué feo, ¿no? Qué vergonzoso tener que decir esto, pero es debido a esto precisamente. Y eso es de lo que está tratando. Eso es algo que está hablando y es algo muy fuerte. Ay, pastor, pues es que eso es lo que la Biblia nos enseña, mis amados. Mucho cuidado a lo que le rendimos, la voluntad, porque escuchen bien, si nosotros aún rendimos nuestra voluntad a nosotros mismos, la cosa va a terminar mal, vamos a terminar embotados, vamos a terminar con el cerebro, quién sabe en dónde. ¿Sí me explico? Haciendo lo que sabemos que no debemos hacer, pero ni siquiera, pues sí vemos que está mal, pero ¿qué importa? Sin esperanza, conducido como un prisionero que ha sido condenado a cosas, arrastrado a cosas que rinden culto que no es a Dios. Aún si se expuso Dios. Por eso, ¿se acuerdan una pregunta que hicimos hace más de un año? ¿Para quién vives? Y lo voy a seguir haciendo. ¿Para quién vives? ¿Quién es el objeto de tus afectos? ¿Quién es el objeto de tu amor? ¿Quién está en el número uno? Ay, no, pues Dios. Ah, bueno, pues esa es la respuesta correcta. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Para quién estás viviendo? ¿Para quién estás viviendo en este momento? Porque escuchen bien, si yo estoy viviendo para Dios, eso tiene efectos, ¿eh? Y con todos nuestros rollos que luego traemos, pero aún así tiene efectos y se ven. Pero también cuando estamos viviendo para nosotros mismos, tiene efectos y se ven. Y de ahí podríamos hablar muchísimas cosas. ¿Sí? Existía, fíjense, había un término que era corintizar. Y corintizar describía excesos y las perversiones más elevadas. Imagínense cómo era esa ciudad. Digo, hoy en día no es menos mal, ¿eh? No es menos mal. La ciudad de Corinto era muy conocida, y aquí, repito, estamos mencionando y voy a prácticamente a terminar con esta parte, me voy a centrar un poquito más aquí. Dijimos que teníamos mucho que avanzar y pues era una ciudad muy conocida por la vida desenfrenada que llevaban, por toda la idolatría que había en los habitantes. Había mucha población flotante, es decir, en Corinto vivía mucha gente que no era originaria de ahí, que iban de todas partes. Era un centro económico muy importante, era un puerto muy importante, un centro bancario muy importante. Era el punto donde estaba la conexión naviera de Europa, Asia y África. Es decir, 3 continentes, escuchen bien, 3 continentes llegaban ahí por barco. Había mucho intercambio, había mucho flujo de mercancías, de religiones, de filosofías, de ideas, de gente, ¿sí? Entonces se le daba la bienvenida a todo tipo de productos y habían muchas cosas, ¿verdad? Entonces de repente ya empezaban a haber mezclas, fusiones de cultos de una deidad con otra. De repente alguien venía de África y traía algún culto a alguna deidad africana, pero venía otro acá de Asia y otro por acá, y luego y tomaban de acá y tomaban de acá y las mezclaban. A todo eso, a todas esas fusiones se les llama sincretismo. Sincretismo. Es decir, son mezclas de distintas creencias, aun cuando son principios antagónicos. Eso es lo que la Iglesia Católica ha hecho desde siempre. Junta acá y junta con esto y hace un sincretismo, ¿verdad? El Papa actual ahorita es la Madre Tierra, ¿verdad? Es decir, la Pachamama, ¿sí? Y muchas cosas así. Y bueno, tú ten tus mezclas, ¿verdad? Ese sincretismo. Y en Corinto eso existía, ¿sí? Se les llamaban como cultos mistéricos, es decir, de misterio. Que habían muchas...
dentro del paganismo habían muchas fusiones, repito, se le daba la bienvenida a todo y entonces sí tomo de acá, tomo del cristianismo y tomo del hinduismo y tomo del zoroastrismo y tomo de esto y tomo de aquello y tomo de acá y todo lo que sale, a ver qué me sale, pero todos estamos bien, todos estamos contentos y evidentemente la vida de una persona así es un completo desorden. ¿Okay? Entonces, tenían que ver con todo lo que tenían que ver con cultos mistéricos, pues tenían que ver con muchas prácticas, muchos rituales de iniciaciones, ¿no? Ahora, miren, voy a mencionar un par de cultos, porque eran los más dominantes, y esos eran resultados de distintas fusiones, ¿ok? Pero que se llegaron a establecer así, que les llegaron a poner nombre. Una práctica muy, muy popular eran lo que se conocía como cultos órficos o religiones órficas. Cuando digo cultos órficos, eran prácticas que tenían, pero cultos órficos en honor a Orfeo, ¿sí? Esa era una deidad. Orfeo era el maestro de los encantamientos. ¿Okay? El maestro de los encantamientos. Es decir, básicamente era una mezcla del pensamiento griego con reencarnación que lo habían traído de los hinduistas y budistas, ¿sí? En donde ellos se comunicaban con las mutaciones psíquicas. Ellos se comunicaban con el mundo de las ideas, aún con deidades, aún ir más allá, ¿sí? El nirvana, un estado, la meditación, ¿verdad? Pero también mediante la inspiración de la música y la poesía y, por supuesto, previa ingesta de psicotrópicos, de fármacos. El apóstol Pablo, cuando se refiere, que le dice a los Gálatas, ¿quién los fascinó? ¿Sí? Está hablando de esto. Habla de fármacos. O sea, ¿quién les alteró la mente? ¿Quién les alteró todas estas cosas, esta fascinación, estos encantamientos? ¿Sí? O sea, esto era una mezcla infernal. Vamos a que nos inspiren. Y se meten un troncho de este tamaño y de este grueso. ¿Sí? Pues para conocer más y para sensibilizarnos y pues la buena vibra, brother. Y un montón de cosas que se iban pegando, que se iban metiendo y que terminaban, pero esto era mediante, repito, eran prácticas que se tenían. Era un culto muy popular, ¿verdad? Los cultos órficos. Pero el más popular de todos los cultos, es decir, el que tenía, era el top del top, era el culto dionisiaco. Dionisiaco, es decir, el culto a Dionisio, que era el dios del vino y del desenfreno. Era lo que le llamaban ellos inspirador de la locura ritual y el éxtasis. Locura ritual y el éxtasis. Vino, sexo, comer carne cruda de las víctimas que ofrecían. En eso consistía ese culto a Dionisio. ¿Sí? Se ponían hasta las trancas, ¿verdad? Es decir, se embriagaban, pero a pérdida de la conciencia. Y repito, no es casualidad que se mencione el uso de los dones inmediatamente después de la cena del Señor, porque por más increíble que esto parezca, mis amados, había dentro de la congregación, dentro de la iglesia en Corinto, quienes imitaban esas prácticas de esos cultos paganos, ¿sí? Y los traían dentro de la iglesia. Les voy a poner este ejemplo y con esto cierro y oraremos porque ya me ganó el tiempo. Pero creo que es muy importante irnos a detalle en todo esto. ¿Sí? Imagínense ustedes, repito, estamos hablando aquí de los dones espirituales, pero está mencionando antes la cena del Señor. El culto a Dionisio era algo así. Ellos empezaban tomando y repitiendo cosas, ¿sí? Entonces, pero empezaban en un lugar. Entonces,
conforme iba avanzando la euforia, ¿sí? Se empezaban a quitar la ropa y ya se movían hacia otro lugar, ¿sí? Y ya estando desnudos, pues, y hasta las trancas y endemoniados, influidos por demonios, pues imagínense lo que hacían, ¿sí? Después ofrecían una víctima a la que generalmente la mataban a golpes, la mataban a palos, le quitaban, la cortaban, ¿sí? Y se comían la carne cruda y se bebían la sangre. Entonces, tenían relaciones, tenían toda esa clase de excesos. De repente esta gente está con esa mentalidad y llega a la iglesia, en donde a lo mejor tiene muy poco tiempo, y en uno de esos ágapes, ¿verdad? Porque la cena del Señor no se practicaba de la manera en que se practica hoy en día. Entonces eran ágapes, eran reuniones que se tenían precisamente para eso, en donde se oraba, se adoraba, no era, pues era básicamente, y compartían la comida. Entonces siempre se repetían algunas palabras del Señor. Pero imagínese usted a qué le suena: hay que amarnos los unos a los otros. Si no entiendo lo que es el amor, si la idea que yo tengo del amor es eros, y todo lo que yo entiendo del amor y el amar solamente lo relaciono con el sexo, y todo el valor del amor lo establezco ahí. Hay que amarnos los unos a los otros. Oh. El que no come mi carne y bebe mi sangre. ¿Me explico? Y no lo hacían en ese momento físicamente, pero en su mente seguían conectados al paganismo. No ubicaban esto. ¿Se dan cuenta? Y llegaban, si usted ve el capítulo 11 a los primeros los Corintios, va a ver los excesos que tenían, al punto en donde el apóstol Pablo les dice ahí: miren, a algunos de estos aún el Señor ya les bajó el switch, ¿eh? O sea, el Señor, porque han tomado eso con tal ligereza, dice que algunos están enfermos. O sea, el Señor los tuvo que juzgar, a algunos con enfermedad y a otros con muerte. O sea, han sido tan ligeros en esto y están tan impregnados del paganismo y lo hacen de una manera tan indigna que son culpables de la muerte del Señor, y el Señor a muchos los ha juzgado con enfermedad y a otros con muerte. O sea, el asunto es serio, mis amados. No es que la gracia y podemos acá. Pues si no nos cae un rayo, porque Dios es muy bueno y porque nos da tiempo a arrepentirnos. Pero vean cómo el hecho de no tener claridad en las ideas, en el concepto de los dones espirituales, conduce al paganismo. Repito, en primer lugar, al desorden, a la carnalidad y a ofrecer culto a otras cosas. No sé si me estoy dando a entender aquí. Entonces, no sé si estamos aprendiendo algo. ¿Estamos viendo cosas? Entonces, pues aquí les hace ver cómo ese sincretismo había penetrado a la congregación de Corinto. Entonces, por eso los que se conducían de esa manera, pues les está diciendo: tú tienes esa mentalidad cuando estás y andas operando y andas hablando en lenguas, realmente no lo estás haciendo para Dios, estás adorando ídolos. ¿Lo alcanzan a ver? Vean la gravedad de esto. Entonces noten la importancia de no ignorar acerca de los dones espirituales. Entender es importante, y aquí el apóstol Pablo les quiere señalar eso, que el abandonarse a un despliegue, a un excesivo despliegue de éxtasis bajo el disfraz de espiritualidad, era tan inútil como el abandono que tenían con la idolatría. Entonces fíjense qué importante, mis amados, que nosotros revisemos nuestro corazón, que nosotros revisemos cada una aún de las prácticas que tenemos, que vayamos a la raíz. ¿En dónde se origina esto? ¿Qué es lo que, o sea, no nada más repito como el perico? No nada más digo amén porque amén. Sí, gloria a Dios, sí, gloria a Dios, sí, amén, amén, aleluya.
Oye, que no sé qué. Sí, amén, 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 amén. Y a todos se dice amén. Y no se alcanza a ver y no nos detenemos a ver qué es lo que estás diciendo, a ver qué es lo que se está haciendo. Y no lo digo para estar con un espíritu de sospecha, pero que tengamos una claridad y que vamos a ser objetivos, vamos a ver qué es lo que está diciendo. Vamos a ver esto de dónde se origina. ¿Necesitaremos maestros? ¿Necesitaremos ser enseñados? Uf, es una necesidad enorme que tenemos, mis amados. Entonces, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Hasta aquí vamos a concluir con este tema. ¿Sí? Vamos a seguir viendo. Hoy vimos 2 versículos. La idea era, es así, que podamos tener claridad en esto. ¿Sí consideran que es importante este tema? ¿Ustedes cómo la ven? ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Sí? Pues bueno, vamos a darle gracias a Dios por su misericordia. Vamos a darle gracias porque está trayendo luz a nuestro corazón, porque está trayendo luz a nuestro entendimiento y que podamos con esa claridad, pues abrazar lo que Dios quiere que abracemos, pero al mismo tiempo abandonar y que revisemos cosas en nuestro corazón que a lo mejor tenemos que ya las ubicamos y que dices, no sé cómo deshacerme de esto, pedirle la ayuda y la gracia al Señor, que Él lo va a hacer, y vamos a confiar y vamos a tener la esperanza que el Señor, o sea, cuando digo la esperanza no es por saber si lo hacen, no, vamos a esperar que el Señor nos va a ayudar por su gracia y que va a formar y forjar su carácter en nosotros. ¿Les parece bien que oremos y le demos gracias por esto? Señor, te damos muchas gracias por el amor tan grande que tú nos tienes al mostrarnos tu palabra, por el amor tan grande que tú tienes, Señor, al iluminar nuestro corazón y nuestra mente y que podamos considerar, que podamos revisar, que podamos ver cosas, Señor, que antes no veíamos, que podamos ir entendiendo conforme vamos avanzando, que sea tu palabra la que se vaya mostrando a nosotros en donde tú nos llevas, Señor, a parecernos más a ti y que hagamos las cosas con una mayor conciencia, con un mayor entendimiento y que podamos edificar la iglesia como tú quieres que lo hagamos, Señor, y que podamos también transmitir al mundo el mensaje que tú quieres que hagamos y que transmitamos de la manera correcta, sin manipular, presentando la verdad, apoyándonos siempre en la verdad, siempre contrastando la experiencia con la verdad. Siempre ayúdanos a entender este principio, a tenerlo en claro. Te lo rogamos, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues con esto concluimos el tema de hoy.